1953. Diferencias en los 12 pasos y 12 tradiciones. Buenos días, compañeros. Me doy cuenta de que mi charla lleva el muy formidable título de Diferencias en los 12 pasos y 12 tradiciones. Y me propongo contarles un pequeño cuento acerca de las primeras variaciones, especialmente en los pasos y las riñas y molestias que nos causaron, y luego tal vez podemos filosofar un poco sobre la cuestión de si este programa nuestro está congelado, tan sólido como el hielo, o si tiene alguna elasticidad, si vamos a ponernos a insistir en la conformidad. Si vamos a crear una autoridad que nos diga que los pasos y las tradiciones tengan que ser así. Esta es la importantísima cuestión subyacente implícita en este tema. Como ya sabrán, durante los 4 primeros años de AA, tuvimos un programa transmitido de boca en boca y los principios que utilizamos en este programa, difundido por vía oral los habíamos extraído de ciertas prácticas del viejo grupo Oxford, grupo con el cual algunos de los miembros, pioneros, habíamos entrado en contacto. Como ya sabrán muchos de ustedes, nos quedamos con algunos de los principios del grupo Oxford y decididamente rechazamos otros. Tenemos con esta gente una deuda doble de gratitud. Porque aprendimos de ellos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Además, a pesar de sus objeciones, en ese entonces, tomamos algunas ideas médicas referentes al alcoholismo, que es una condición mortal, desesperada el hecho de que por culpables que hubiéramos sido en llegar a ser así, una vez llegados, estábamos enfermos. Y no éramos culpables. Esa idea nos la transmitió nuestro buen amigo, el doctor Silkworth, y hasta que no hiciéramos uso de esa idea, los resultados serían nulos. Así que, pasado un par de años, antes de que el grupo tuviera un nombre, antes de que tuviéramos escritos los 12 pasos, nuestro programa de boca a boca podría haberse resumido en 6 pasos, expresados en la lengua corriente de la época. Si admites que eres un borracho y desahuciado. Te toca a ti admitirlo, hermano, tú tienes que llegar a resear. Conclusión. Eso fue la esencia en los primeros días de lo que ahora es el primer paso. Entonces tienes que llegar a ser sincero contigo mismo. Autorrevisión. Bien, los religiosos lo llaman examen de conciencia, los miembros del grupo Oxford lo llaman otra cosa. Pero nosotros lo llamábamos simplemente ser sincero contigo mismo como nunca antes. Entonces llegaste al siguiente paso del viejo programa de boca a boca, y eso era estar seguro de ser sincero contigo mismo. Y para ser lo suficientemente humilde de poder captar este programa, te convendría sentarte y en confianza ser plenamente sincero con otra persona. Ya habíamos empezado a agregar esa frase en confianza, aunque no siempre funciona así. Desataba caos en el grupo Oxford, esa confesión indiscriminada de cosas íntimas. En cualquier caso, la idea fue sentarse con alguien en quien tenías confianza y, en confianza, describirle lo que podías ver de tus propios defectos de personalidad o tus pecados, o desajustes o como quiera que quieras llamarlos. Ese fue el siguiente paso. Entonces, te diste cuenta de que en tu carrera alcohólica habías tenido malas relaciones con muchas personas, las habías lastimado. ¿Quiénes eran esas personas? Vamos a visitarlas y arreglar las cosas o, por lo menos, prometer hacerlo. Ese fue el siguiente paso. Y el paso siguiente fue la idea de trabajar con otras personas, sin las acostumbradas demandas de prestigio o de dinero. Y entonces, muy cautelosamente en esos días, de antaño, porque muchos tenían temor de la mordedura de Dios, mencionábamos algo sigilosamente a los muchachos que, pues, no vas a poder tener éxito en este programa, según la experiencia de la mayoría de nosotros, si no dependes de algún poder superior, lo puedes llamar Dios si así lo quieres o el grupo si lo prefieres, pero no va a darte resultados sin esto. Esa fue la esencia de esos pasos, admitiste que eras un borracho, llegaste a ser sincero contigo mismo, y luego con otro ser humano, hiciste reparaciones por los daños que habías causado, trabajaste con otras personas, sin exigir recompensas, dependiste del Dios que creyeras que existía y rezaste a ese Dios, para que te ayudara a realizar esta cosa. Ese fue en resumidas cuentas el programa hasta que apareció el libro grande. Cualquiera que crea que nosotros los que preparamos el libro éramos personas que andaban vestidas de túnicas blancas, candentes de inspiración, está muy equivocado. No diría que no nos sintiéramos eufóricos, que no estuviéramos muy entusiasmados y emocionados, y hay poca duda de que éramos en cierto grado inspirados. Pero en otros respectos, nos comportábamos muy mal. Tuvimos riñas sobre el dinero, tuvimos riñas sobre lo que iba a aparecer en el libro grande. Logré, aunque con cierta dificultad, que me nombraran árbitro final respecto a lo que aparecería. En realidad no fui yo autor del libro, fui nada más que el árbitro. En todo caso, después de escribir un par de capítulos, y haberlos repasado y revisado en una pequeña reunión en Nueva York, y haberlos enviado al grupo de Akron, se puso bien claro que sería necesario enunciar los principios en los que esta cosa estaba basada. Recuerdo una noche tumbado en la cama allí en la calle Clinton, sintiéndome de muy mal humor. En esa época nos estábamos sosteniendo con el dinero recaudado por los borrachos, a quienes vendíamos acciones en un libro todavía sin escribir, y los borrachos no estaban recogiendo el dinero, y esa noche las perspectivas de comer no eran nada halagüeñas. Además, yo estaba sufriendo un ataque de úlceras imaginario. Y para colmo, un par de amigos neoyorquinos que se solían quejar vigorosamente por todo lo humano y divino acababan de visitarme para cantarme las 40, y mi estado de ánimo se lo podría haber descrito como una frenética serenidad.
Me acuerdo de tener allí conmigo un bloque de papel amarillo, y dije, Dios, hay que seguir con este libro. ¿Cómo lo vamos a completar? No lo sé. Entonces, como ahora, no tenía la menor confianza en mi forma de escribir. Pero se me ocurrió que este programa de boca en boca no era lo suficientemente específico o definido para el lector lejano. Si pudieras abordar a un borracho y explicárselo, bien. Pero habíamos empezado a soñar que este libro pudiera llevar el mensaje a personas en tierras remotas, y que basándose en los principios del libro, reforzados por algunas cartas y la visita de un viajero de vez en cuando, se pudieran formar nuevos grupos. Y bien sabiendo de la tendencia del borracho a racionalizar, nos parecía que los trozos de verdad, en los 6 pasos del programa de boca en boca, eran demasiados grandes, que íbamos a tener que presentárselo en pedazos más pequeños, para evitar que nuestros candidatos se saltaran algún punto esencial. Y esto podría constituir la espina dorsal de los 2 o 3 siguientes capítulos del libro, donde se explicarían las aplicaciones sugeridas por la experiencia. Así que me puse a escribir estos pasos. Y para mi gran sorpresa, y a pesar de mi estado de mente fatal, al poco tiempo los tuve escritos. Solo cuando los conté me di cuenta de que había 12, y me dije, bien, qué feliz coincidencia, 12 es un buen número, tanto en la numerología como en la religión los apóstoles eran 12 y cosas así. No pensé más en el asunto. Y luego al repasarlos, descubrí que habíamos introducido el concepto de Dios ya en ese tercer paso en vez de presentarlo al final. Porque lo pusimos allí, no lo sé todavía, pero allí estaba. Pues cuando esos 12 pasos se presentaron en la reunión en Nueva York, se armó la gorda. Yo había cometido una herejía. Porque tener 12 pasos cuando 6 eran tan buenos. O sea, mi pecado fue transformar los 6 pasos del programa de AA en 12. Reñimos acerca de estos 12 pasos. ¿Debían ser 6 o 12? Y de esas riñas surgió una idea genial. Ustedes recordarán que yo tuve una repentina experiencia religiosa. En esos días era yo un hombre más piadoso de lo que soy ahora. Empleaba la palabra Dios muy libremente, pero había entre nosotros algunos que no estaban de acuerdo con eso nuestro contingente agnóstico. Algunos compañeros decían, pues, debemos escribir un libro de tono más o menos psicológico, para tentar y así atraer a los borrachos, y más tarde, cuando los tengamos captados, podemos introducir a escondido el concepto de Dios. No querían ver referencia alguna en el libro a Dios. Los pasos que yo había escrito estaban bien provistos de la palabra Dios, pero como consecuencia de un montón de riñas y disputas, llegamos a la idea de un poder superior, o Dios como tú lo concibes, y eso no fue una invención mía, fue producto de muchas discusiones sobre el tema. Así se originaron los 12 pasos y, como ya he dicho, había grandes diferencias no en principio, pero sí en el número y en la forma de poner por escrito el programa original comunicado de boca en boca. Pasó el tiempo y luego, para nuestra inmensa sorpresa, oímos a los jesuitas comentar cuadrado estos 12 pasos, son en principio exactamente iguales a los ejercicios propuestos por nuestro San Ignacio para los retiros. Y además aparecen en el mismo orden. Y con el paso de aún más tiempo, los psiquiatras los repasaron y, aunque tenían algunas críticas, dijeron, esta cosa no está mal y en todo caso funciona. Y eso fue el comienzo de la influencia religiosa y médica de estos pasos, que desde esos días han resultado ser comunes denominadores para muchos de nosotros de AA, así como para mucha gente, en el mundo externo. Siempre hay en todas las sociedades que llegan a formular principios básicos para dicha sociedad una tendencia a dejarse congelar por estos principios, e insistir a que la gente esté conforme con ellos a decir, tienes que ajustarte a estos principios o no puedes ser miembro. Así que, pasados unos cuantos años, empezamos a formular reglas para ser miembro de AA, y estas reglas tenían dos objetivos generales. Uno fue el de eliminar miembros indeseables, quiero decir los alcohólicos con complicaciones. Complicaciones mentales, complicaciones románticas, etc. Solo queríamos los alcohólicos puros y respetables. Éramos muy injustos con los individuos salidos de las cárceles o que tenían algún problema raro o extraño. Eso fue uno de los objetivos de las reglas para ser miembro. Pero el segundo objetivo de muchas de las reglas, para ser miembro, fue el de imponer conformidad con esos 12 pasos. En otras palabras, se propusieron reglas tales como, para ser miembro de AA, es necesario haber dado todos los 12 pasos o estar conforme con los 12 pasos. Por supuesto, como nos enseñan ahora los largos años de experiencia, no debemos tener ningún tienes que en AA. De hecho, afortunadamente, la sugerencia original fue solamente una sugerencia, 12 pasos sugeridos. Y hoy en día decimos, eso sintetiza nuestra experiencia y cuanto más lo sigues mejor serás. Pero a fin de cuentas, se mire como se mire, te toca a ti decidir. Es asombroso ver cómo en países muy lejanos, se vuelve a vivir esta misma historia de los días pioneros. Hace unos cuantos años, los 12 pasos captaron la atención de un sueco, que podía leer inglés, o que tenía un amigo que lo podía leer. Y había sido un borracho y luego llegó a ser un asistente social, que trabajaba entre los alcohólicos en un puesto del gobierno, creo. Y de alguna que otra manera, se las había arreglado para mantenerse sobrio con nada más que el 12º paso. Y revisa nuestro programa y le parece que no necesitamos 12 pasos. Su idea fue que necesitábamos solamente 7. Así que hoy día en Suecia tienen 7 pasos.
¿Creen ustedes que debemos escribir una carta a estos suecos, para decirles que no pueden ser miembros de AA? A no ser que impriman los 12 pasos tal como los tenemos impresos nosotros? No. Simplemente están pasando por el proceso pionero por el que pasamos nosotros. Y ya sabemos cómo van a salir. Me gustaría contarles una anécdota muy entretenida acerca de esta variación, algo que sucedió hace unos pocos años. Eran los años de la guerra y muchos marineros de la Marina Mercante venían a Nueva York y un montón de ellos eran borrachos. Conocimos a un muy amable psiquiatra que trabajaba con ellos e intentó venderles el A puro. Pero los marineros, ya sabemos, son una clase aparte. Digamos, gente que siguen sus propias leyes, se creen diferentes, su oficio es diferente. Y multitud de ellos parecen tener temor de la mordedura de Dios. Y cuando el psiquiatra les dijo, bueno, muchachos, ¿por qué no prueban eso de AA? Más tarde les explicaré lo que es el alcoholismo, pero la auténtica recuperación se encuentra allí en AA. Todos negaron con la cabeza diciendo, no, gracias, ni hablar no queremos. Nada de la religión. Bien, dijo el psiquiatra muy sabiamente. ¿Qué quieren entonces? Le dijeron, queremos un club. Queremos explicarnos unos a otros lo que es el alcoholismo, queremos ayudarnos unos a otros. Y bien, tuvieron una casa club. Y se explicaron unos a otros lo que es el alcoholismo, y se ayudaron unos a otros durante un año entero, y al fin del año acabaron todos borrachos. Por fin, algunos se quitaron sus uniformes de marinero y empezaron a asistir a escondidas a las reuniones de AA. Inexplicablemente acabaron sobrios. Y volvieron al club y contagiaron a los demás marineros con un poco de AA. Y al final, con un poco de ayuda especial, se instalaron en el viejo club de la calle 24. Y durante algún tiempo, ese local se conoció como el Club de los Marineros. No eran realmente miembros de AA, estaban al margen, por así decirlo. Pero llegados a estas fechas, algunos se habían convertido en miembros genuinos de AA. Y luego se planteó la pregunta: ¿qué tipo de folleto pequeño podemos elaborar aquí que podamos distribuir a nuestros colegas a bordo, en todas partes del mundo para decirles que hay una salida? Pues le encargaron a uno de los marineros que redactara el folleto y un día se presentó aquí en la oficina. Estaba temblando y me dijo entre lágrimas, me han estado echando una bronca monumental por este folleto. Conozco a estos marineros. No van a aceptar los 12 pasos tal y como aparecen escritos en el libro. Son demasiado difíciles. Tenemos que presentarles este programa sigilosamente. Me dijo, volví a redactar estos 12 pasos teniendo en cuenta el objetivo del folleto. No creo, haber cambiado ninguno de los principios, dijo, pero todos me están echando una fuerte regañina. Quiero saber si tengo autorización para hacer esto y si he caído en alguna horrible herejía. Entonces, leí su borrador de los 12 pasos que él había cortado a 6, y esos 6 pasos que él había escrito correspondían exactamente a nuestro antiguo programa de boca en boca. Y esa es la experiencia que he tenido con diferencias en los 12 pasos, y, por supuesto, con las tradiciones, hemos subido y bajado como una persiana. Y. Siempre tenemos que tener presente, con referencia a las 12 tradiciones, que hay una tradición que garantiza a todo grupo de AA el pleno derecho de violarlas todas si así lo desean. Decimos, cada grupo debe ser autónomo excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a considerado como un todo. Y debemos recordar que son tradiciones sugeridas. Cuando decimos que cada grupo es autónomo, queremos decir en efecto que cada grupo tiene el derecho de estar equivocado desde la perspectiva de todos los demás. Creo que cuanto más insistimos en conformidad estricta con estos pasos y tradiciones, tanto más resistencia vamos a producir. Pero si estos pasos y tradiciones representan fielmente lo que es nuestra experiencia, el alcohólico, ya sea sueco, hindú, chino, acabará adoptando los principios que les den los mejores resultados a él y a su grupo. Y si estos principios están enunciados correctamente, él o ella los adoptarán. Y si hay en el futuro mejoras, pues, quién sabe, nos las puede proponer cualquier persona.